Nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Marlene recorrió los últimos 5 metros antes de encontrarse frente al edificio del banco. Parecía monumental. Decoración moderna mezclada con estuco ornamentado. Frente a la entrada había magníficas columnas que más bien parecían gigantes. Respiró hondo y subió las escaleras para encontrarse en una habitación lujosa y bellamente amueblada. Valía la pena decir que parecía un poco pobre. No es un vagabundo, pero tampoco tiene clase. Enseguida, Kuno se fijó en ella, un joven guardia de seguridad. Estaba de pie cerca a la caja registradora. Por el rabillo del ojo se fijó en el aspecto de la chica y pensó que ella se había equivocado de puerta, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando Marlene se le acercó en persona? ¿Puede decirme por favor cómo llegar a mi caja de seguridad? La pregunta sonaba como si estuviera ante un importante cliente adinerado. Con el ceño fruncido, Kuno la miró una vez más. De algún modo llegó a dudar que una chica con ropa tan modesta y barata pudiera guardar algo aquí en una caja de seguridad. Sin embargo, no podía echar a la chica basándose solo en su aspecto, así que el guardia no tuvo más remedio que llevarla ante el director del banco. Guillermo Cimarro era un hombre duro y algunas veces de temperamento ardiente. La codicia y la pasión por el lujo dominaban su carácter. No solo era incivilizado y malhumorado. Aunque no le gustaba a mucha gente, sus jefes lo valoraban porque podía hacer su trabajo sin problemas. Al menos así lo presentó. No solo eso, sino que además aceptaba encargos que helaban la sangre al personal. Iba a los domicilios a cobrar las deudas de los morosos y lo hacía con sus propios y sofisticados métodos. De ahí la actitud del personal, pero no iba más allá de los cotilleos y las miradas furtivas. Kuno llevó a Marlene al despacho del director y le dijo con cautela: «Parece que ha venido a verte, Guillermo Cimarro». «¿Qué es lo que quieres?», preguntó el director con evidente sorna y burla en la voz. «Me gustaría tener acceso a una de las cajas de seguridad», contestó Marlene titubeante y emocionada. «Es extraño, por alguna razón nunca te he visto entre los clientes de nuestro banco», volvió a decir Guillermo. «Yo también tengo una llave, esta es la 12ª caja de seguridad», respondió Marlene ahora con más calma. Con una ceja levantada, el director se sorprendió de que una mendiga, y tenía toda la pinta, hubiera venido a comprobar la caja de seguridad. «Bueno, vamos a pasar». Con un gesto la invitó a pasar a una habitación especial, protegida por todos lados. En el interior atravesaron varios sistemas de seguridad. Entonces Guillermo comprobó la numeración de las cajas y se quedó ligeramente desconcertado. «Vaya, qué vieja celda. Nadie se había acercado a ella en años». Por su tono se notaba que el jefe nunca había visto al verdadero propietario en persona. «Es una herencia de mi madre. Aquí está mi llave», añadió Marlene. «Estupendo», respondió Guillermo. Efectivamente, la caja había sido alquilada hacía mucho tiempo o el jefe no sabía nada de ella. Llegó más tarde. Empezó como simple guardia de seguridad y luego ascendió a su puesto actual. Ayudó a abrir la caja, pero no abandonó el local, aunque se suponía que no debía estar presente. Sin embargo, Guillermo hizo caso omiso de esta norma y se quedó. Marlene abrió el contenido con cuidado. Dentro había una caja de joyas tallada. Normalmente se utilizaba para guardar recuerdos e incluso joyas. El jefe estaba ansioso por ver qué había en la caja de joyas, haciendo caso omiso a todas las prohibiciones que existían en el banco al respecto. Se acercó y casi derriba a Marlene. «Oh, perdona, soy torpe», dijo Guillermo poniendo cara de inocente. «Está bien, ya casi he terminado». Marlene asintió y abrió la caja. Dentro había joyas de oro, pendientes, anillos, pulseras, cadenas y collares. Marlene estaba en posesión de un verdadero tesoro. Guillermo estaba casi boquiabierto, apenas podía evitar silbar. Kuno, que estaba afuera, no vio nada, así que no pudo saber qué le asombraba. Hacía bien su trabajo, pero no se metía en los asuntos de los demás. Al mismo tiempo, no era claro cómo la madre de Marlene podía conseguir tanta riqueza. María había trabajado como limpiadora toda su vida, y ella y su hija apenas podían llegar a fin de mes. A veces no tenían dinero suficiente para las cosas más básicas y mucho menos para algo tan caro.
También había una nota en el fondo de la caja de joyas, pero Marlene decidió leerla en casa para no hacer perder el tiempo al personal del banco. El jefe se quedó atónito. Sus pensamientos daban vueltas y vueltas en su cabeza. ¡Qué mendiga! ¡Qué niña tan normal! Pero la propia Marlene no tenía ni idea de lo que podía estar esperándole en aquella caja de seguridad. Estaba tan sorprendida como Guillermo. «Será mejor que me vaya», dijo Marlene con un escalofrío en la voz. Sí, por supuesto», asintió con la cabeza y contestó Guillermo. Al mismo tiempo pensó en un plan astuto. «Por cierto, déjame pedirle al guardia que te escolte», sugirió. «No deberías pasear sola por la ciudad con semejante tesoro. Mi hombre te llevará directamente a tu piso». «No, puedo ir sola», intentó negarse Marlene, pero Guillermo fue persistente. «Será gratis, pero te salvará tus pertenencias». Marlene estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo había tantas joyas en el cofre que daba miedo imaginar lo que se podría hacer por ellas. Después de obtener su aprobación, Guillermo condujo a Marlene fuera de la bóveda e inmediatamente llamó a Kuno. «Tendrás que acompañar a esta chica a casa», le susurró al oído, «mientras memorizas la dirección, o mejor, la escribes para que no se te olvide». «¿Pero por qué haces esto?», preguntó Kuno con el ceño fruncido. «Resultó ser una clienta VIP del banco y somos responsables de su seguridad y comodidad», mintió Guillermo. «Ah, entiendo, jefe. Lo arreglaré», asintió Kuno. El guardia no tenía costumbre de discutir órdenes. Acababa de regresar del ejército y aún respetaba el rango. Guillermo era una especie de comandante de la unidad para él, y estaba claro que sus órdenes no se discutían, solo se cumplían. Especialmente porque Kuno no habría tenido ninguna dificultad en acompañar a la chica a su casa, y esta era solo una oportunidad para cambiar de aires y dar un paseo mientras trabajaba. Marlene fue la primera en salir del banco y Kuno solo 5 minutos después. Al parecer, estaba recibiendo instrucciones adicionales de su jefe. Al bajar los escalones, el guardia miró primero a su alrededor y luego dijo: «Ahora podemos irnos». Lo que podía haber allí seguía siendo un misterio. Mientras caminaban, se pusieron a hablar, y resultó que Marlene era una compañera interesante. Y también una chica muy guapa. Kuno se sentía como si estuviera en una biblioteca científica junto a ella. A su vez, también le contó cómo había llegado a trabajar en este banco, y el guardia de seguridad empezó desde lejos, recordando su pasado, por así decirlo. Parecía que no solo era un tema acuciante para él, sino también el asunto más importante que había superado. Kuno nació y creció en el campo, donde vivía en una casa espaciosa con sus padres. Sus notas eran medias, ni excelentes ni malas, y su madre y su padre estaban contentos con sus calificaciones. Sus padres pensaban que los conocimientos impartidos en la escuela local serían suficientes para conseguir un trabajo en el campo. Kuno soñaba con algo más grande, dejar su pueblo y mudarse a la ciudad. Tenía una novia, Rebeca. Llevaba saliendo desde el instituto y planeaban formar una familia. Pero Rebeca resultó ser una tramposa y poco fiable. Después de ver a Kuno en el ejército, inmediatamente encontró a otro chico. El hijo de unos ricos empresarios llegó accidentalmente a su pueblo y fue en una discoteca donde se conocieron. Rebeca sedujo al rico con su belleza y su amaneramiento. El hombre rico le pidió que viviera con él y acabaron casándose. Kuno, al enterarse de esto, estuvo a punto de hacer algo irreparable. Sin embargo, gracias a su oficial al mando, se recompuso. Al final de su periodo de servicio, un antiguo colega suyo le ofreció trabajo como vigilante de seguridad en un banco a través de un conocido. Kuno aceptó, sobre todo porque él mismo quería mudarse a la ciudad. Guillermo Cimarro apreció el servicio militar y le contrató. Desde los primeros días se puso manos a la obra y dio excelentes resultados. Todavía no había sufrido ningún accidente, lo que repercutía directamente en su salario. Finalmente llegaron a casa de la chica y Marlene escuchó su historia y dijo: «Es un poco triste, por supuesto, pero lo has hecho bien. Siempre me han atraído los tipos así». Las palabras de Marlene provocaron una tormenta de emociones en el alma de Kuno. Al mismo tiempo, un pensamiento pasó por su mente: ¿y si la invito a salir? Pero como era un poco tímido, Kuno dudó en dar el paso. Por su parte, Marlene también se sentía atraída por el guardia,
Parecía un tipo amable y honesto, y para agradecérselo le invitó a tomar un café. «Compré waffles esta mañana antes de ir al banco. ¿Por qué no entras y tomas un café?» «Yo no diría que no, sobre todo porque se supone que ya debo almorzar», asintió Kuno y entró con ella. Tomaron el ascensor hasta la 7ª planta. Marlene abrió la puerta de su piso y dejó que Kuno se adelantara. El guardia se encontró en un espacioso vestíbulo. Había un armario a lo largo de la pared, 2 puffs al lado y un gran espejo, y una percha de madera hecha a mano un poco más lejos. Quitándose la ropa exterior, Kuno se dirigió al baño. Mientras él estaba allí lavándose las manos, Marlene tuvo tiempo de preparar café y llenar un cuenco con barquillos de chocolate. Mirando hacia la cocina, el hombre sacudió la cabeza y dijo: «Tienes un lugar acogedor aquí». «Hago todo lo que puedo», respondió Marlene avergonzada. «Siéntate, ya estás demasiado de pie en el trabajo». Kuno acercó una silla a la mesa y cogió una taza de café. El aroma que desprendía le hizo cosquillas en la nariz. Marlene no pudo evitar ver que él aspiraba lánguidamente el aroma y dijo: «Soy una gran conocedora del café. Solo compro en tiendas especializadas y elijo el tueste y la molienda. Por supuesto no es barato, pero es un placer beberlo». «Tengo que admitir que me has sorprendido». Kuno negó con la cabeza. No creía que una chica de aspecto tan sencillo tuviera semejante afición. «Me avergüenzas». Marlene hizo un gesto con la mano. «Es una afición corriente y solo soy una chica normal». «Cuéntame algo sobre ti», sugirió Kuno. «¿Dónde naciste o a qué te dedicas?» «Muy bien», dijo Marlene, tomando un sorbo de café recién hecho. De todos modos, su destino no fue mejor que el del guardia. Marlene había crecido en una pequeña ciudad de provincias y toda su vida había soñado con mudarse a la gran ciudad. Pero durante mucho tiempo fue una quimera. Vivía con su madre y apenas sobrevivían con su sueldo. El dinero escaseaba constantemente y esto afectaba a casi todo: ropa, comida y tener amigos. Marlene no tenía muchos amigos y la mayoría eran de familias pobres. Podría decirse que los unían problemas y sueños comunes. Sin embargo, la provincia no pudo cumplirlos. Tenía que salir adelante y desarrollar su potencial. Marlene imaginó muchas veces cómo sería para ella la vida en la gran ciudad. A menudo por la noche soñaba con una casa lujosa, una larga terraza, un jardín florido y una posición rentable en la sociedad. Pero todo desapareció de inmediato cuando Marlene se despertó. Nunca conoció a su padre. ¿Y hubo alguna vez un padre? A su madre no le gustaba hablar de ello y encontraba diversas razones para evitar responder. Parecía ser un dolor en su corazón. María ni siquiera enseñaba una foto a su hija y mucho menos revelaba información importante. Marlene llegó a la conclusión de que su madre simplemente no quería recordar a su padre y no la molestó más con preguntas inconvenientes. Le iba bien en la escuela. Marlene destacó en sus estudios y sus profesores la prepararon con antelación para la universidad. Tras aprobar los exámenes, superó el concurso de pelota y pronto se convirtió en estudiante. Los sueños de la gran ciudad se vislumbraban cada vez más claros y asomaban en el horizonte. Parecía como si no le quedara mucho para alcanzar sus sueños y toda su vida pudiera ser como en sus fantasías. Marlene incluso había trazado un plan de por dónde empezar su conquista de la metrópoli, pero tuvo que dejarlo de lado porque su madre se enfermó gravemente. María acudió al hospital quejándose de dolores de cabeza y subidas de tensión. Los médicos ordenaron un examen y pronto descubrieron una enfermedad incurable. Marlene tuvo que cambiarse a un curso por correspondencia para estar cerca de su madre. No perdía de vista con qué se la trataba y cuál era su efecto. Un día, hablando con el médico, su hija le preguntó directamente: «¿Qué podemos esperar, doctor?» «No puedo decirlo con exactitud, Marlene, pero estamos haciendo todo lo que podemos», dijo el médico con un gesto en las manos. «¿No hay ninguna medicina buena?», preguntó Marlene con lágrimas en los ojos. «Querida, si fuera tan sencillo, la gente nunca moriría de enfermedad», suspiró el médico y le acarició la cabeza. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero tampoco eran magos. A pesar del tratamiento oportuno, el estado de María no hizo más que empeorar día tras día.
Caería en un estado de inconsciencia y podría no reconocer a nadie si estuviera allí. Marlene cuidaba a su madre y al mismo tiempo sabía que no se encontraba nada bien y pronto se desvaneció toda su esperanza de cura. Un día, cuando Marlene le llevó a su madre un poco de caldo de pollo, su madre la llamó a su lado y le susurró suavemente: «Hija, he cometido muchos errores en esta vida, pero no tienes que pagar por ellos». «¿Qué quieres decir, madre?», incomprensible preguntó Marlene, acurrucándose más. «No interrumpas, me cuesta hablar. Te queda un largo camino por recorrer, pero sé que lo conseguirás. Mi don te ayudará». La madre se quedó callada, como si se hubiera quedado sin palabras. Marlene esperó a que dijera cuál era su regalo, pero se quedó mirando al techo y guardó silencio. Marlene no supo nada más de ella aquel día. Cuando tuvo la oportunidad de consultar al médico, le preguntó con cautela: «¿Qué puede significar esto, doctor?». «Lo más probable es que sea un delirio», respondió el médico encogiendo los hombros. «Pero habló claro, sin errores», dijo Marlene con firmeza. «Así ocurre a veces. A veces llega una epifanía y luego el paciente vuelve a caer en la inconsciencia». Tenía razón, porque después de aquel día, Marlene no volvió a hablar bien con su madre. La mujer no la reconoció. Se limitó a sacudir la cabeza y a veces se desanimaba. No podía hacer nada y los médicos no se molestaron en manipularla. Parecía aceptar el hecho de que María se estaba muriendo poco a poco, pero no tenía prisa por decírselo a su hija. María estaba cambiando ante sus ojos. Sus rasgos se afilaban revelando pómulos y barbilla estrecha. Poco a poco la madre de Marlene iba perdiendo su belleza y convirtiéndose en una anciana. Los médicos siguieron luchando por su vida, pero todo fue en vano. La terapia intensiva y la medicación bien elegida, por desgracia, no ayudaron. María no sobrevivió a la madrugada. No sobrevivió los últimos 3 días para llegar a su cumpleaños. Marlene apenas podía hacer frente a la pérdida. Familiares y conocidos la apoyaron y ayudaron a enterrar a su madre. Todo este tiempo estuvo en una especie de postración y no creyó hasta el final lo que le había sucedido. Al cabo de un par de semanas el estado de Marlene se normalizó y volvió a la realidad. Tenía que seguir con su vida y al mismo tiempo ocuparse de los problemas que tenía entre manos. Lo primero que había que hacer era buscarse la vida. Y ella seguía estudiando. Aún estaba en el último año de sus estudios, y Marlene no iba a rendirse. Con dificultad consiguió encontrar un trabajo a tiempo parcial por un peñique, pero al menos era algo de dinero. 2 semanas más tarde un notario se presentó ante ella y le informó que su madre había dejado un testamento. Marlene no podía creer que su madre lo hubiera hecho con antelación. Al mismo tiempo no estaba claro qué había puesto en ella. El mismo notario respondió a esa pregunta dándole a Marlene el número de la caja de seguridad y la llave. Sin embargo, no dijo qué le esperaba allí, alegando ignorancia. Estaba claro que el notario conocía el contenido de la caja, pero probablemente cumplía los deseos de María para sorprender a Marlene. Estuvo a punto de echarse a llorar de emoción, pero se contuvo porque le daba vergüenza delante del notario. Sin embargo, la misteriosa sorpresa llegó justo a tiempo. Marlene se encontraba en una encrucijada y tenía que decidir algo urgentemente. El testamento de su madre era un buen presagio para ella. Pero ¿hasta dónde podía llegar eso? Por supuesto, Marlene no lo sabía en ese momento. Sin embargo, lo que su hija descubrió allí cambió por completo su visión de su madre. No parecía conocerla bien, y la conocía solo lo que ella le permitía. De esto se deducía que la madre tenía algo que ocultar todo el tiempo. Y bueno, esa es la historia de mi vida, resumió Marlene encogiéndose de hombros. Como puedes ver, no es mucho y no hay puntos destacados. Yo tampoco tengo una vida colorida, respondió Kuno. A menos que cuentes las relaciones fallidas, pero ya no quiero recordarlas. Todavía me duele el alma, no las juzgaré, pero tampoco puedo culparme a mí mismo.
La traición es lo peor que puede hacer una persona. Seguro que encuentras una buena novia. Se apiadó Marlene. Gracias por el café, pero tengo que ir a trabajar. Kuno se despidió de Marlene y salió de su piso. Guillermo Cimarro le recibió con una cara de disgusto. ¿Por qué has tardado tanto? Pero tú mismo me has dicho que es nuestra clienta VIP y que su seguridad es importante para nosotros. Refunfuñó Kuno ante su jefe. Sí, tienes razón. ¿Anotaste la dirección como te pedí? Sí, por supuesto, aquí la tienes. El guardia le entregó un papel en el que estaba escrito el nombre de la calle, el número de la casa y el piso. El director del banco se frotó las manos y se quedó pensativo un poco. Kuno pensó pecaminosamente que Guillermo no estaba bien. ¿Se encuentra bien?, preguntó. Sí, estoy bien, ya podéis iros, asintió el director mientras dejaba de mirar a un punto. Por cierto, te mereces mis elogios y probablemente recibas una prima al final del mes. Vaya, ¿y para qué?, preguntó Kuno sorprendido. Has hecho un buen trabajo, he proporcionado seguridad a un cliente rico, respondió irónicamente y sonrió con picardía. Solo la acompañé a casa, dijo Kuno. Verás, Kuno, son los pequeños servicios como este los que conforman el trabajo de un verdadero guardia de seguridad, dijo Guillermo con una mano en el hombro. Yo también empecé mi carrera en este puesto. Hice lo que pude para ayudar al director y ahora soy el propio director. Sí, eso no se puede discutir, asintió Kuno. De acuerdo, entonces iré a mi puesto. Todavía quedan 2 horas de mi turno. Sí, vete, ya no te necesito por hoy, respondió el jefe y cerró la puerta del despacho tras de sí. Sin embargo, no cerró la puerta del todo y Kuno oyó algo. Tengo una dirección. Deberíamos ir allí esta noche. Sí, es el mismo patrón de siempre, como siempre. Habrá una chica en casa. Tiene una caja. Tú coge el contenido, nosotros lo dividiremos por la mitad. Parece que Guillermo estaba hablando con alguien por teléfono y estaba tan absorto en la conversación que no se dio cuenta de que le estaban escuchando. Kuno tuvo suerte de que solo se retrasara unos segundos y no bajara inmediatamente a la sala de clientes. El tipo se sintió mal por lo que acababa de oír. El guardia no podía creer que su jefe hubiera decidido robar a Marlene. Y todo gracias a la ayuda de Kuno. Sin saber, acababa de tenderle una trampa a la chica y en esta situación tuvo que pensar en algo para salir pronto del trabajo. Kuno bajó las escaleras y se quedó en su puesto de trabajo durante 1 hora. Pensó en un plan de acción y cuando tuvo la idea correcta volvió a subir al despacho del jefe. ¿Has olvidado algo?, preguntó Guillermo. Tengo el estómago revuelto, respondió Kuno inseguro. Quizá debería irme a casa. Eso es extraño, ¿esta mañana estabas bien?, dijo Guillermo dubitativo. ¿Y qué has comido hoy? Como de costumbre, toda la comida es fresca, murmuró el guardia aferrándose al estómago por si acaso. Esa chica me dio café y waffles. Ah, ya veo. Se rió Guillermo sugiriendo innegablemente que su empleado se había envenenado con algo. De acuerdo, envíame a Amelio, le diré que te sustituya. Vale, gracias, asintió Kuno y salió rápidamente de su despacho. Encontró a su socio en la sala de clientes, le explicó la situación en pocas palabras y abandonó el banco. Tuvo que parar en su casa para armarse y luego dirigirse al piso de Marlene. Kuno no sabía cuánta gente habría allí ni qué harían. Era posible que Marlene simplemente fuera a ser robada, irrumpiendo en el piso y atándola. Pero podría haber sido de cualquier manera. Eso era algo que Kuno no podría permitir que ocurriera. La cuenta atrás contaba los minutos. Se acercaba la noche y los hombres de Guillermo podían llegar a casa de Marlene en cualquier momento. En casa sacó del armario un equipo especial de defensa personal. No tenía armas, pero aunque las tuviera, Kuno no las usaría. Pretendía utilizar su fuerza física. Antes y durante su estancia en el ejército, Kuno se ejercitaba enérgicamente y estaba en plena forma. Fuera cogió un taxi y le dio al conductor la dirección correcta. Había tráfico en ese momento y conducían casi a paso de tortuga. Kuno estaba visiblemente nervioso porque temía llegar tarde,
Recordando todas las cosas que Marlene le había dicho, no podía dejarla en esa situación, y no importaba que en realidad no fuera nadie para él. Fue su amabilidad y responsabilidad lo que lo decidió todo. Así que Kuno corrió a su ayuda. Solo que ahora había que enfrentarse a los hombres de confianza de Guillermo. No recurriría a los servicios de personas dudosas y si llamaba a alguien estaba bastante seguro de que no le defraudarían. Pensando en esto, Kuno no se dio cuenta de que el taxi paraba delante de la casa de Marlene. Pagó el billete y bajó del coche, pero no observó nada sospechoso en el patio. De repente pensó que había llegado demasiado tarde y que los hombres del jefe ya habían hecho su trabajo sucio. Pero entonces llamó su atención un todoterreno negro que estaba aparcado frente a una entrada conocida. La ventanilla del conductor estaba bajada y de ella salía humo blanco. Parecía que alguien estaba disfrutando de un mal hábito y no estaba vigilando. Kuno aprovechó esta omisión y se acercó sigilosamente al coche. Desde el interior se oía música melodiosa. El conductor de aspecto deportivo no solo fumaba, sino que tarareaba suavemente. Sonriendo para sí, Kuno rodeó el coche, agachándose hasta el suelo y luego se deslizó hasta la entrada y pasando el ascensor subió hasta el 7º piso. El rellano era tan silencioso como la propia casa. Al menos no se oían ruidos procedentes de allí. Tenía la extraña sensación de que los bandidos ya habían despachado a Marlene. Sin pensarlo, Kuno llamó al timbre. Esperaba que los bandidos abrieran y entonces podría hacerse pasar por un vecino. Unos segundos después se oyó un chirrido en la puerta y dentro un hombre con complexión atlética apareció en el umbral. Era como si fuera el doble del conductor del coche, o un hombre muy parecido. Kuno reaccionó rápidamente y le asestó 2 poderosos golpes. Cayó al suelo, pero consiguió gritar y llamar la atención. En el piso estaba su compañero. El guardia ya no era tan tímido, y en el último momento arrebató a Marlene de sus garras. Sin embargo, cuando intentaban marcharse, Kuno recibió un disparo en el hombro. Lo hizo el mismo asaltante que había golpeado al entrar. El tipo se agarró el hombro dominando el terrible dolor, pero no soltó a Marlene de sus manos. Al cabo de un par de minutos estaban fuera y solo entonces llamaron a la policía. Varios coches llegaron a la casa, incluida una ambulancia. Los bandidos fueron detenidos y llevados a la comisaría. Kuno, sin embargo, mientras perdía el conocimiento, consiguió contarle a Marlene quién había enviado a los hombres contra ella. Volviéndose hacia el agente, la chica nombró a la persona que había ordenado el crimen. Media hora después detuvieron a Guillermo. No parecía esperar que resultara así. El equipo de asalto incluso tuvo que derribar la puerta de la oficina para sacarlo. Toda la banda acabó entre rejas mientras duró la investigación. Kuno fue ingresado al hospital. Los médicos le aseguraron que su estado de salud no corría peligro. La bala lo atravesó y no alcanzó ningún órgano vital. Marlene, por su parte, se negó a recibir atención médica porque los bandidos no la habían tocado. Kuno llegó a tiempo, aunque él mismo resultó herido en el proceso. De vuelta al piso, entró en el dormitorio y miró la caja que estaba sobre la mesa. Su primer pensamiento fue deshacerse del legado del pasado. Casi había muerto por culpa de este tesoro. Al mismo tiempo, Marlene no entendía cómo su madre se había hecho tan rica de repente. Llevaban toda su vida ahorrando, viviendo casi muertos de hambre, y todo el tiempo la caja de oro había estado a su lado. Una extraña sensación invadió a Marlene. Era como si su madre hubiera escondido las joyas a propósito, para no utilizarlas antes de tiempo. Pero no tenía lógica. Después de todo, hubo momentos en los que andaban desesperadamente escasas de dinero. Y mamá podría haber vendido algunas de estas caras cosas, pero no lo hizo. Esto aumentó las sospechas. Marlene había llegado a pensar que las joyas que tenía delante habían sido robadas. Pero, ¿por qué no habían detenido a su mamá entonces? Todos esos pensamientos daban vueltas en su cabeza, pero sin una respuesta clara, Marlene tenía la impresión de que el pasado de su madre estaba envuelto en una espesa niebla. Viviendo bajo el mismo techo que ella, no tenía ni idea de qué esqueletos habían en su armario. Pero al mismo tiempo, su intuición le decía que todo se estaba haciendo según un plan preciso y su madre estaba cumpliendo cada punto del mismo. Pero no estaba claro qué pretendía María. Si su objetivo era la riqueza, iba por mal camino. Al menos Marlene no estaba encajando todas las piezas del rompecabezas por el momento. Recuperando una nota del fondo de la caja que nunca había tenido tiempo de leer, Marlene desdobló la hoja.
pero en lugar del texto esperado solo vio una dirección y un número de teléfono. No solo eso, al final estaba escrito de puño y letra de su madre: siempre podrás recurrir a ellos. ¿Qué puede significar esto? Marlene no lo sabía, pero era más probable que su madre le hubiera dejado una pista de esta manera. Necesitaba encontrar urgentemente a las personas que vivían en esta dirección. Marlene no llamó de antemano, no sabía de quién era el número de teléfono. ¿Y si hubiera una sorpresa que la desvelara y le quitara el sueño por mucho tiempo? No, Marlene no quería correr ese riesgo. El encuentro con los bandidos fue suficiente para ella. Habían asustado mucho a la muchacha, casi enviándola al otro lado del mundo. Armada con un mapa, Marlene partió al día siguiente. Según las coordenadas, la dirección que buscaba estaba en una zona vecina. Así que para no perder el tiempo en el autobús, gastó algo de dinero en los servicios de un particular. Su vecina le sugirió una buena empresa que no cobraba tanto. «Di que me conoces», amonestó a Marlene. «Allí está Emilio, él te llevará». «Gracias, Eleonora, no sé cómo agradecértelo», respondió avergonzada. «No tienes que hacer nada, encuentra lo que es importante para ti», dijo la vecina con un gesto en la mano. Marlene no le ocultó que iba a encontrar los hilos del pasado de su madre y esperaba acabar así con los secretos familiares. La chica pasó varias horas en la carretera. Pasó largo rato contemplando los edificios, árboles y arbustos. Parecía como si estuviera memorizando la ruta para poder seguirla sin falta de vuelta a casa. Por fin llegaron al lugar indicado. Era una ciudad pequeña, pero con casas de lujo. El entorno estaba perfectamente limpio y por un momento Marlene pensó que se había ido al extranjero. Desde allí pasaron los límites de la ciudad y se encontraron en un pueblo compacto con todas las comodidades de la civilización. No es que tuviera grandes castillos y palacios, pero sí casas ricas y bellamente decoradas. El chofer Emilio llevó a Marlene a una de ellas, una mansión de 3 plantas. «¿Aquí estamos?», dijo volviéndose hacia ella. «Sí, gracias por traerme», asintió agradeciendo al conductor un viaje confortable. Marlene se acercó a la mansión. Le produjo sentimientos encontrados. Era como si hubiera entrado en un cuento de hadas y ahora seguramente los caballeros iban a aparecer por allí. Cerró los ojos un momento y se imaginó como una reina en esta mansión. Y sin embargo, seguía sin entender por qué su madre le había dado esta dirección en concreto. A juzgar por la ornamentación del edificio, estaba claro que era la casa de gente rica, excepto que ella no tenía nada que ver con ellos. Al menos no los había mencionado. El lujo y la riqueza no concordaban con el pasado de Marlene, ni siquiera recordaba momentos brillantes de sus vidas. Pero en cuanto Marlene se acercó a la mansión, una mujer sonriente de unos 60 años salió a su encuentro. Llevaba un vestido precioso y caro. Extendió la mano para saludar. «Buenos días, mi querida joven», dijo la mujer. «Me llamo Dominica y soy la propietaria de esta casa». «Hola, y yo soy Marlene», respondió. «Pero no te conozco. Me acaban de dar esta dirección, o mejor dicho, estaba en una nota. Lo dejó mi madre, María Reyes». Marlene le entregó el papelito de la caja. Al mirar la nota, los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Por la expresión de su rostro reconoció la letra y cogiendo a Marlene de la mano la condujo al interior mientras sacaba un pañuelo y se secaba las lágrimas que había derramado. Una vez dentro de la mansión vio la fastuosa decoración. Solo había visto tales muestras de lujo en la televisión, y aquí había toda una galería de arte, suelos de mármol y muebles antiguos de roble. Marlene pensó que estaba soñando, pero no. Dominica, la dueña de la casa, la invitó a la mesa. También era de madera cara y estaba decorada con un exquisito panel. Parecía que los propietarios no habían sido tacaños en el mobiliario, lo que significaba que era gente muy rica y adinerada. «Siéntate, tenemos mucho que hablar», dijo señalando una silla hecha a mano. El dueño de la casa se unió a la conversación. «Tengo el honor de presentarme, Gregorio». La presentación resultó ruidosa y Marlene se estremeció ligeramente cuando dijo su nombre. «Soy Marlene Reyes, y mi madre es María Reyes. Me dejó esta caja y una nota». Gregorio miró dentro de la caja y luego miró a su mujer. «Así que estas son las joyas que
susurró apenas respirando. «Sí, lo son», respondió Dominica no menos emocionada. «¿Puede alguien decirme qué está pasando aquí?», habiendo perdido los estribos, dijo Marlene. Dominica le sirvió un aromático té chino y le puso un cuenco de dulces a su lado y comenzó la historia. Tenían un negocio que generaba muchos ingresos. Dominica y Gregorio literalmente se quemaron con el negocio, poniendo en él todo su empeño y su capacidad, por lo que no pudieron dedicar tiempo suficiente a criar a su hija. Como resultado, María decidió el rumbo de su vida y lo primero que hizo fue conocer a su novio en cuanto fue un poco mayor. Naturalmente, sus acciones no encajaban en los planes de sus padres y estos le dejaron claro con palabras contundentes que era demasiado pronto para pensar en tener una familia. María se resistió a su opinión y se escapó de casa por despecho. Tal vez fuera su naturaleza rebelde. A su edad, muchas niñas aspiraban a la independencia. A pesar de su pobreza y la falta de un futuro prometedor, se consideraba una novia y no escuchaba nada. Sus padres intentaron hacerla cambiar de opinión, pero fue inútil. María se fue distanciando cada vez más de sus padres hasta que finalmente cortó todos los lazos. Y sus padres no lo soportaban. Simplemente aceptaron que su hija era una pieza rota y tuvieron que aceptar ese hecho para no sentirse mal por ello. «Queríamos un futuro para María», se lamentó Dominica. «¿Pero resultó al revés?», preguntó Marlene con resentimiento en la voz. «No exactamente», respondió Dominica negando con la cabeza. «Con tu permiso continuaré». María no tenía mucho dinero, así que se llevó una caja cuando huyó. Contenía las joyas de la familia, pero sus padres no la persiguieron ni la trajeron de vuelta a casa por la fuerza. Pensaban que era su hija quien debía decidir por sí misma cómo vivir su vida. Se podría decir que su padre y su madre dejaron marchar a María dándole total libertad. María huyó de casa presa de la emoción. Se enamoró de José. Le prometió un futuro feliz, pero lo más lejos posible de sus padres. María no podía dejar de creer en él porque era de familia pobre. Por así decirlo, había experimentado todas las dificultades de la vida y estaba mentalmente preparado para superarlas. En ese momento, la chica no tuvo dudas de que todo saldría bien. Tras abandonar la persecución, Dominica y Gregorio se calmaron. Comprendieron que su hija era imparable y que no tenía sentido demostrarle nada. María tomó su decisión y de este modo puso fin a su futuro feliz. El resto de su vida con José demostró que él no tenía intención de hacer nada al respecto. Era feliz con que su prometida estuviera a su lado. Pronto empezó a beber y cada vez llegaba más borracho a casa. María lo soportó durante mucho tiempo y lloraba en su almohada por las noches. Esperaba que José cambiara de opinión y empezara una nueva vida, pero no, solo empeoraba cada día. Cada vez bebía más y más, y una vez estuvo a punto de beberse las joyas de la familia de María. Fue una suerte que la chica se enterara de su deseo y escondiera la caja en otro lugar. A partir de ese momento su relación se volvió permanentemente tensa. José acabó dejándola cuando estaba embarazada. En la ecografía, María descubrió que iba a ser una niña. Tras su nacimiento hizo todo lo posible por criar a la niña sola, sin ayuda de nadie. Fue difícil, pero no se rindió. Y un día, para asegurar un futuro feliz para Marlene, alquiló una caja de seguridad y metió en ella el joyero. Pasó el tiempo y María ni siquiera pensó en utilizar el tesoro. Pensó en la caja, pero cada vez se decía mentalmente: «No es para mí, es para Marlene». E incluso cuando estaba muy enferma, no se atrevía a coger ni una fracción de las joyas. El coraje de María era envidiable. Sabiendo que había una forma de mejorar su salud o al menos retrasar el inevitable final, no la tomó. Guardó silencio hasta el último aliento, sin revelar sus cartas. Así que se fue al otro mundo renunciando a la oportunidad de vivir un poco más. Por otra parte, la enfermedad, según los médicos, era incurable y era improbable que algo pudiera ayudar, a menos que ocurriera un milagro, que no ocurrió. Y al final, Marlene se quedó sin madre. De hecho, María se había condenado a una existencia así, y era difícil juzgar por qué lo había hecho. En toda su vida trabajando como limpiadora no había tocado esas joyas. Marlene se quedó de piedra cuando Dominica le contó todo esto.
Sacó un pañuelo y lloró a lágrima viva. La chica sollozó durante unos minutos y de repente se calmó y dijo: «Es difícil hablar de ello, pero creo que han actuado sabiamente». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Gregorio. «No obligaron a su hija a volver y esperaban que volviera pronto, aunque ha estado viviendo en casa de otras personas». «Tienes razón, Marlene, eso es exactamente con lo que contábamos», asintió Dominica. «Y es terrible para nosotros saber que María se ha ido». Dominica se levantó de la silla y apoyó la cabeza en la ventana para pensar en algo. Gregorio también se levantó y se acercó a su mujer. Le pasó el brazo por los hombros y le susurró: «No fue culpa nuestra que ocurriera». «Sí que lo es, porque no le dimos la oportunidad de casarse». Dominica se opuso. «Pero resultó ser alcohólico». «¿Y? Quizás las cosas habrían salido de otra manera si hubiéramos ayudado», siguió defendiendo la esposa. «No fue así, su familia se habría roto de todos modos». Intentó Gregorio hacer cambiar de opinión a su mujer. «Bueno, tal vez tengas razón, Dominica». Finalmente accedió. «No habríamos podido hacer nada, al menos ahora tenemos a alguien a quien querer y cuidar». Ambos miraron a Marlene y se abrazaron un momento después. En ese momento se olvidaron todos los pensamientos de duelo. Tenían una nieta a la que podían dar todas las cosas que no habían podido dar a su hija. También Marlene abrazó a sus abuelos sin creer en tanta felicidad. «Sinceramente no esperaba que mi madre me diera semejante herencia», dijo Marlene cuando estaban sentados cenando. «Sabía lo que hacía», respondió Dominica. «¿Y a qué te dedicas, hija?» «Estoy terminando mis estudios en la universidad y luego quiero trabajar en mi profesión», dijo Marlene con seguridad. «Bueno, es loable que pienses en el futuro», dijo Gregorio con una sonrisa. «¿Tienes novio?» «Todavía no, pero tengo a alguien en mente», dijo Marlene guiñendo el ojo derecho. «¿Podrías presentarlo?», sugirió Gregorio. «Basta ya, acabamos de encontrar a una nieta y quieres saber todo sobre ella de una vez», le espetó Dominica. «Ten paciencia y no le hagas tantas preguntas». A partir de ese día, Marlene tuvo una nueva vida sin problemas ni preocupaciones. Ya no tenía que contar su dinero ni aceptar trabajos esporádicos. Se quedó en casa unos días intentando acostumbrarse a la nueva imagen, pero al final se dio cuenta de que era mejor perseguir sus propios objetivos por sí misma. Sin embargo, no rechazó el apoyo de sus parientes ricos, sobre todo porque sus abuelos acababan de acostumbrarse a ella. También pidieron a Marlene que les indicara dónde estaba la tumba de María. Cuando llegaron al cementerio, Dominica y Gregorio pasaron casi media hora junto a la lápida. La pareja permaneció en silencio contemplando el humilde monumento. Fue un calvario, y no pudieron evitar echarse a llorar sobre la tumba. Al cabo de otro día, Marlene regresó a la ciudad para iniciar su búsqueda. Quería visitar a Kuno y ver cómo estaba. El guardia se sorprendió sinceramente cuando ella apareció. «Creía que te habías olvidado de mí», dijo Kuno cuando Marlene entró en la habitación del hospital. «¿De qué demonios estás hablando?», respondió con una sonrisa. «Estaba de viaje de negocios y me encontré a mis parientes, ¿te imaginas?». «Interesante. ¿Y no conocías a nadie antes?», le preguntó el hombre con sorpresa. «No, mi madre nunca había dicho nada», respondió Marlene sacudiendo la cabeza. «Ahora me doy cuenta de lo reservada que era nuestra familia». «¿A qué te refieres?». «Sí, lo de que mi madre ocultó la verdad a propósito», respondió Marlene. «Resultó que vivíamos en la más absoluta pobreza, pero podíamos vivir sin necesitar nada. ¿Así que todo fue por la caja de seguridad?», preguntó Kuno con una sonrisa. «Y no solo eso», respondió Marlene con un gesto en la mano. Le contó brevemente cómo le había ido viajando a otra zona. No le ocultó que se había quedado impactada, sobre todo por el hecho de que los padres de su madre no hubieran intentado encontrar a su hija. Claro que tenían sus razones, pero lógicamente no deberían haber dejado en la estacada a su propia hija. Marlene pensó que aquí había orgullo.
tanto por parte de los ahora abuelos como de la difunta madre. Tras escuchar su historia, Kuno expuso sus argumentos. Bueno, en mi vida ocurrió algo parecido. Yo también me escapé una vez de casa y pasé unos días en el bosque. Había una cabaña de cazador, ahí dormí. También cociné en una hoguera. Resultó que mis padres identificaron inmediatamente mi ubicación, pero no quisieron llevarme. Decidieron darme la oportunidad de ponerme a prueba. ¿Así que estás diciendo que los abuelos...? Marlene empezó su pregunta, pero no la terminó. Sí, así es. Parece que también estaban probando a tu madre. Kuno concluyó. No se lo tengas en cuenta. No sabes exactamente qué pasaba en sus vidas cuando su hija se escapó de casa. Por eso te aconsejo que aceptes las cosas como son, sugirió Kuno resumiendo el tema. Lo siento, lo había olvidado. ¿Qué dicen los médicos? Dicen que me darán de alta pronto. Solo tendré que guardar cama una semana. Respondió Kuno con voz alegre. Iré a verte todos los días si quieres, dijo Marlene en voz baja y le miró fijamente a los ojos. Oh, tengo muchas ganas, aceptó Kuno. Marlene empezó a cuidar de él, compaginó el estudio y los viajes al hospital. Después de todo, sus heridas eran dolorosas y los médicos recomendaron que siguiera hospitalizado. Al cabo de un rato llegaron los padres de Kuno. Quedaron conmocionados al saber que su hijo había resultado herido. Hijo, ¿por qué elegiste esta profesión? La madre suspiró pesadamente. Me gusta, mamá, respondió el hijo de forma breve y concisa. El padre intervino y dijo: no podría estar más de acuerdo con tu madre en que elegiste un trabajo arriesgado. Papá negó con la cabeza. Siempre pensé que ibas a ser obrero de la construcción. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¿Qué clase de constructor sería? Kuno reaccionó con frustración. Se puede ganar mucho más dinero como guardia de seguridad. Está bien, hijo, lo siento, no hay por qué discutir. Isabela acomodó la almohada de su hijo y le pasó la mano por el pelo. Podía ver que estaba muy preocupada. ¿Cómo podría no estarlo? Ella y su marido habían estado a punto de perder a su único hijo. Aunque ya era mayor y vivía solo, seguía siendo un niño muy querido para ellos. Al menos dime, ¿sufriste esto por alguna causa justa? ¿Cómo puedo decírtelo, padre? Kuno dudó en responder. No tenía nada que ver con mis obligaciones directas. No lo entiendo. ¿No estabas protegiendo la seguridad del banco? No, salvé la vida de una chica, respondió el hijo moviendo la cabeza. ¿Y quién era esa chica?, preguntó Lorenzo. Pronto lo descubrirán. Marlene debería llegar en cualquier momento. Kuno miró su reloj y se ofreció a esperar un rato. Y efectivamente, 5 minutos después, se abrió la puerta de la habitación del hospital y Marlene apareció en el umbral. Estaba un poco confusa al ver a los extraños. Perdón, probablemente tendré que volver en otra ocasión. No, llegas justo a tiempo. Kuno sacudió la cabeza y señaló una silla. Hay alguien que me gustaría que conocieras. Este es mi padre Lorenzo y esta es mi madre Isabela. Encantada de conocerles, respondió Marlene. Bueno, hijo, tienes muy buen gusto. Como yo, ¿verdad, querida? El padre dijo y levantó las cejas. Eso no importa. Marlene, eres una chica muy guapa y nuestro Kuno tiene mucha suerte de tenerte. Isabela agitó la mano y la abrazó por los hombros. Era como si todos hubieran decidido ya todo por Marlene. Por otro lado, ella misma sentía simpatía por Kuno. Ya le había gustado antes, cuando la acompañó a casa, pero quería conocerle mejor. Y Kuno tenía prisa por volver al trabajo ese día, y por alguna razón no le pidió su número de teléfono. Después de conocer a los padres de Kuno, no había duda de que se convertirían en pareja. Marlene elegía un momento durante las horas de recepción para que pudieran dar un paseo por el parque que estaba en el recinto del hospital. Había un estanque precioso y podían dar de comer a los patos. Kuno disfrutaba partiendo trocitos de pan y lanzándoselo a los pájaros. Eran felices, se notaba que habían encontrado el corazón del otro. Marlene se derretía literalmente en los brazos de Kuno. Cuando la abrazó, no quiso pensar en nada más.
Todos sus problemas habían quedado atrás y nadie más podía hacerles daño. Sus abuelos no quisieron retirar la caja que su madre le había dejado de herencia. Pensaban que era propiedad legítima de su nieta. Al cabo de un tiempo vinieron los propios parientes ricos. Se interesaron por las condiciones en que vivía Marlene, pero sucedió que conocieron al futuro prometido de la nieta. Kuno les caía muy bien. Fue capaz de causar una muy buena impresión. El abuelo y la abuela se quedaron sorprendidos cuando se encontraron con un guardia de seguridad normal y corriente. En sus mentes tal vez debería haber sido una persona diferente, pero no fue así. El tipo era digno de confianza a diferencia del antiguo prometido de la difunta hija. Una semana después, Kuno fue dado de alta. Los médicos le aconsejaron que abandonara su peligroso trabajo, pero no pudo hacerlo porque había aceptado una oferta en la dirección del banco para ocupar el puesto del jefe de seguridad. Guillermo Cimarro y su banda estaban a la espera del juicio y podrían pasar los próximos 10 años en prisión. Además, nadie volvería a contratar a un empleado condenado que hubiera robado a los clientes del banco. Sobre todo porque casi matan a un hombre por orden suya. No, el camino de vuelta estaba definitivamente cerrado para él. Tras el alta, Kuno y Marlene siguieron viéndose. Ya no podían imaginarse un día el uno sin el otro, y era razonable suponer que acabarían casándose. Pero la joven pareja no tenía prisa y quería poner a prueba sus sentimientos. Al mismo tiempo, Marlene terminaba sus estudios universitarios y se preparaba para su graduación. Kuno intentó ayudarla para que tuviera tiempo de descansar. Pronto, Marlene complació a todos con su exitosa graduación y educación superior. Han pasado 6 meses desde entonces. Los abuelos de Marlene dijeron que habían redactado un testamento en el que la incluían como única heredera. La nieta quiso disuadirlos, pero no quisieron cambiarlo. Compréndelo, Marlene, para nosotros es como corregir errores del pasado, admitió la abuela. Pero ya lo hemos averiguado, respondió Marlene con cara de sorpresa. Puede que sí, pero de todos modos, nunca nos lo perdonaremos. Por eso queremos pedir perdón a nuestra hija a través de ti. Esperamos que nuestra hija nos perdone y no se enfade. Yo creo que deberíamos poner fin a ese testamento, sugirió Marlene con toda razón. Sí, tienes razón, o nunca encontraremos la paz, asintió la abuela. Y con eso concluyeron su debate sobre la herencia. Conscientes del poco envidiable destino de su hija, Dominica y Gregorio no querían el mismo futuro para su nieta y se aseguraron de que todo saliera bien para Marlene y Kuno. Sin ninguna insistencia, ayudaron casualmente con dinero. También pagaron la boda después de que Kuno le pidiera matrimonio a Marlene. Compró anillos por adelantado e invitó a Marlene a un restaurante. La música sonaba cuando llegaron. Estoy un poco avergonzado, dijo Kuno mientras se arrodillaba. Por favor, no me juzgues con dureza. A mí también me da vergüenza, admitió Marlene. ¿Quieres casarte conmigo, Marlene? Por fin pronunció las palabras. Sí, respondió Marlene en voz alta. En ese momento aparecieron en el restaurante los padres de Kuno y los parientes ricos de Marlene. Aplaudieron y empezaron a felicitar a la joven pareja. Como regalo subió al escenario un famoso cantante de canciones pop. Tomó el micrófono en sus manos y cantó de una forma que producía escalofríos. Para ser sinceros, ni Marlene ni Kuno se lo esperaban. La propuesta de matrimonio era vívida. Un mes más tarde, la boda se celebró con la misma estridencia y espectacularidad. Celebraron su boda en la casa de campo que les regalaron los abuelos de Marlene. Sin embargo, la joven pareja quiso negarse al principio, pero no aceptaron las objeciones. En la boda, la abuela se da cuenta de que la nieta no bebe alcohol y decide preguntar el motivo. «Nieta, entiendo que el alcohol es malo», dijo la abuela. «Pero para tu felicidad ya puedes beber un poco». «No puedo, estoy embarazada», respondió Marlene con una sonrisa en la cara. «¡Dios, qué regalo tan espléndido!» Dominica juntó las palmas de las manos, se las puso en la cara y lloró. «¿Qué está pasando aquí?» De repente, Kuno se acercó a ellas. «Estoy llorando de felicidad», respondió la abuela en voz alta. «Pronto tendré una bisnieta o bisnieto».
Marlene, ¿estás embarazada? Sí, esta mañana he hecho un examen. Quería darte una sorpresa, respondió Marlene sonrojada. ¡Hoy tenemos doble celebración! Kuno gritó y anunció en voz alta que su novia estaba embarazada. Inminentemente todos los invitados la felicitaron y le desearon lo mejor. Los padres también se unieron a las felicitaciones. «Bien hecho, hijo», dijo Lorenzo. «Sabía que lo conseguirías», dijo Isabela entre lágrimas besándole en la mejilla. La boda fue el comienzo de su felicidad personal por la que llevaban mucho tiempo trabajando. Kuno y Marlene habían encontrado una familia fuerte y una oportunidad de convertirse en padres amorosos. Pronto descubrieron en una ecografía que iban a tener un hijo, un heredero. Tras consultar con la familia, decidieron llamar Manuel al niño. En cuanto a las joyas del cofre, las dejaron para las generaciones futuras, pero las herencias familiares habían cambiado muchas cosas y, en primer lugar, su actitud ante la vida. Marlene y Kuno comprendieron que no hay nada más valioso que el amor y no tuvieron la tentación de convertir sus joyas en dinero. Poco a poco prepararon una casa y una habitación espaciosa para su hijo. Lo primordial era su nacimiento y crianza en un futuro próximo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.